Esta es una producción de Grupo Fórmula. Marco Silva, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Terminó la crisis de los migrantes? No ha que terminado. Hace 15 días parecía estar fuera de todo control. Fíjate que estamos justo a un mes, Ciro, de la primera de 4 caravanas. Todo esto sucedió el 28 de agosto. Y después se vino esta crisis que llegó a un campamento inaudito, inédito, sorpresivo, en la frontera entre Del Río, Texas y Ciudad Acuña, Coahuila. Por cierto, campamento que, como tú le diste seguimiento claramente la semana pasada, pues prácticamente lo barrieron en 48 horas. Ya para el viernes ya no había nada, nadie. Ya no había nada. Y el sábado, un día después, ya se abrió la frontera. Ese puente ya está abierto después de varios días de que estaba pues bloqueado por agentes del sheriff, principalmente de Texas, y de la Guardia Nacional de Texas. La crisis no se ha terminado. Interesante saber algo que el propio secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo, Ciro, es que de todos esos migrantes que estuvieron en ese campamento, 12,000 fueron liberados en Estados Unidos. Y esto empezó a convertirse en una especie como de noticia muy importante para ellos, porque los reporteros encontraban haitianos en aeropuertos de Texas. Entonces fue que cuestionaron a la autoridad norteamericana y al final ya hubo una aceptación. 12,000 migrantes haitianos fueron liberados del lado de Estados Unidos, un poco para desahogar esta presión que estaba teniendo toda la frontera en ese punto en particular. Liberados y mandados a ningún lado, Ciro. Ahí están en Estados Unidos y están iniciando sus trámites en muy diferentes niveles, pero el estatus se está revisando cuál es su situación, pero al final no fueron devueltos. Quienes fueron devueltos, deportados a Puerto Príncipe, fueron principalmente jóvenes solos, hombres viajando solos, pero las familias tuvieron esta opción y ahora Estados Unidos está tratando con esta opción que abrieron en el momento de la emergencia de la semana pasada y antepasada. Se terminó la crisis, no, Ciro, siguen caminando por todo el país, siguen caminando por toda la frontera. El día de ayer hubo un reporte de que en la ciudad de Roma, Texas, que también es fronteriza, y también en Arizona hubo detención de haitianos, es decir, siguen llegando al norte, siguen cruzando la frontera, vienen otros más. Unos, insisto, desde la semana pasada, que están detenidos en la frontera entre Colombia y Panamá, muchísimos kilómetros al sur. Por supuesto que en Tapachula siguen llegando haitianos. Está hablando de 10,000 que llegaron solamente la última semana. Hubo por parte de promotores de derechos humanos, estoy hablando del Centro de Dignidad Humana y de Pueblos Sin Frontera, 2 organizaciones ya con presencia permanente desde hace 7, 9, 15 días en Tapachula, que están promoviendo amparos para que migrantes haitianos detenidos, atorados en Tapachula desde hace semanas, puedan concluir sus trámites migratorios en el centro del país, cosa que también estuvimos viendo la semana pasada. La Ciudad de México ya tiene también haitianos en las oficinas de Comar y del Instituto Nacional de Migración, de tal forma que los flujos continúan. No es una crisis que se haya terminado. Yo creo que vamos a nuevos escenarios de esta crisis, porque los haitianos siguen llegando y siguen caminando. Un punto importante, Monterrey, Nuevo León, Casa Indy, donde estuvimos la semana pasada, Ciro, que es el gran albergue de la frontera norte o del norte del país. Nosotros nos fuimos como con 1,300 migrantes, 930 haitianos, y hoy amanecen casi con 1,400 migrantes, solamente haitianos, con lo cual está, pero triplicada la capacidad, está desbordada 3 veces la capacidad de ese albergue y de otros. Las parroquias fueron ya llamadas a abrir sus atrios, sus plazas. En la homilía del día de ayer a las 8 de la mañana, el arzobispo de Monterrey decía, prepárense, Monterrey puede convertirse en una ciudad santuario, así que la situación de la migración, principalmente la haitiana en México, no es algo que se haya terminado, Ciro, no es algo que se haya controlado, los flujos continúan y ahí están los reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, como en distintos puntos a lo largo de Texas, ahora Arizona, probablemente Nuevo México y en un futuro California, porque también están llegando a Tijuana, están reportando detenciones y cruces por parte de haitianos a todas horas del día. A todas horas del día. Videos muy, yo diría, sorprendentes de cruces por el río Bravo a altas horas de la noche, de tal forma que la llave está abierta, la necesidad está presente, las contenciones no funcionan y ahí están los flujos constantes, las venas de migrantes caminando hacia el norte, Ciro. La situación está lejos de que digamos concluyó justo a un mes de la primera de 4 caravanas que detonó este problema. Gracias, Marco. Gracias, Ciro.
Bueno, y en la semana ya vamos a ver menos ruido, menos gente en los puntos, salvo Monterrey, que decías. No, yo creo que lo que vamos a ver los próximos días es saturación de albergue en muchos puntos. Por ejemplo, Saltillo, la Casa del Migrante de Saltillo. Fuimos a darnos una vuelta la semana pasada y pues tenía muchísimos haitianos en una condición en donde la ACNUR dice, vengan, tráiganlos, nosotros los vamos a instalar aquí en la ciudad. Sin embargo, pues las capacidades son, digamos, irrisorias frente al tamaño de la necesidad. Lo que vamos a estar viendo la próxima semana es mucho de lo mismo, en el sentido de gente caminando por todo el país rumbo al norte del país, pero también las estructuras saturadas por completo. Las casas de migrantes en todo el país, ya hay mensajes en redes sociales para mandar y recibir donaciones en las casas que están recibiendo en el centro histórico de la Ciudad de México a los haitianos que van llegando. Ya, por favor, tráiganos, y están pidiendo una serie de enseres, de insumos básicos, porque la cantidad de gente que llega y se mueve va muy por encima de las capacidades de toda esta estructura. Muy bien. Bueno, gracias Marco. Gracias, Ciro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.